Un estudio de la Universidad de Oxford indica que el 47% de los trabajos que tenemos en este momento van a desaparecer para el 2033 y el porcentaje de empleos que pueden verse afectados por la inteligencia artificial generativa en Latinoamérica y el Caribe es del 26 al 38% de todos los empleos. Viendo los datos un poco más específicos, diariamente estamos escuchando muchas noticias de los avances de la inteligencia artificial, de cómo esta tecnología va a cambiar nuestras vidas. El día de hoy vamos a tratar de hablar de una perspectiva un poco diferente, de cómo debemos educar a nuestros niños en esta era de la inteligencia artificial. Bueno, debido a la importancia de este video, he invitado a una persona muy importante que todos ustedes conocen, que vive en París. Hola Mona Lisa, ¿cómo te va? Te envío muchos saludos. No sé si quieres decir algo al público de manera general. Hola señores padres y madres de familia, profesores e invitados. Un saludo a todos. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Les recomiendo que pongan mucha atención al profe Sang, ya que responderá a una pregunta crucial. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos en la era de la inteligencia artificial? Les envío un gran saludo a todos. Bueno, esto solo fue un pequeño ejemplo de lo que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial. En este momento lo acabo de utilizar para capturar un poco su atención. Bueno, se dice que en este momento estamos por finalizar la era de los Phono sapiens, la era en la cual nosotros utilizamos los dispositivos móviles en la vida diaria. Es realmente común en la actualidad que cuando nosotros vamos a una reunión nos comportemos de esta manera. Y esta tecnología de los dispositivos móviles, del Internet móvil, ha cambiado la forma como escuchamos la música, de cómo nos entretenemos, de cómo nosotros nos comunicamos a través de las redes sociales y también cómo accedemos a diferentes tipos de servicios que hace 2 décadas atrás no nos hubiésemos imaginado. Y esto fue gracias a la evolución de diferentes tipos de tecnologías, como los dispositivos móviles, el acceso y el aumento de la velocidad del Internet, y también la aparición de nuevos tipos de plataformas tecnológicas como la computación en la nube. Pero ya estamos viviendo la era de los AI sapiens, es decir, la era de los sapiens de la inteligencia artificial, en donde ya estamos comenzando a utilizar esta tecnología en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y esta era, de alguna manera, se puede indicar un antes y un después de la aparición del ChatGPT, que apareció el 30 de noviembre de 2022, cuando comenzó a capturar la atención de las personas que no eran tan técnicas. Pero una cosa interesante es que la inteligencia artificial es una tecnología bastante antigua, no es una tecnología realmente nueva, y ha existido también muchos hitos históricos en las cuales nosotros ya habíamos tenido una superación al ser humano. Por ejemplo, en 1997, Deep Blue de IBM había ganado el campeón mundial del ajedrez. De manera similar, en 2011, Watson de IBM había ganado a los dos competidores humanos más importantes en la historia de Jeopardy, participando en las mismas condiciones, es decir, hablando y escuchando el lenguaje humano. De manera similar, AlphaGo en 2016, a través de unas partidas de Go que se realizó con los campeones mundial de este deporte, que es muy famoso en Asia, demostró también que podía aprender a jugar juegos tan complejos como es el caso del Go. Y recién, muchos años después, recién aparece ChatGPT. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial nuevamente era utilizado en diferentes soluciones hasta la llegada de GPT. Por ejemplo, ya lo utilizábamos para detectar objetos, ya se lo utilizaba en el área de la medicina. Por ejemplo, Watson detecta mejor los tumores y los cánceres que los mejores oncólogos a nivel mundial. De manera similar, sistemas como Kensho terminó en 30 minutos el trabajo de un mes de un analista de Goldman Sachs que ganaba aproximadamente $35,000 al mes. Entonces, ¿por qué a pesar de que la tecnología de inteligencia artificial ya era utilizada en diferentes campos de la industria y también de la vida diaria de cada uno de nosotros, por qué recientemente aparece toda esta euforia y el interés de la gente? Y esa es un poco la pregunta a la cual queremos responder en este momento. Bueno, para poder responder esta pregunta debemos entender un poco la clasificación de la inteligencia artificial. Bueno, esta es una clasificación extremadamente general. Tal vez esté viendo este video algunos expertos de la inteligencia artificial y muchos de ellos me dirán que soy hereje por hacer una clasificación tan vasta, tan general. Pero para la mayoría de las personas, para el común de los mortales,
Creo que esta clasificación de la inteligencia artificial nos hará entender por qué en este momento, en los últimos 2 o 3 años, comenzamos a tener esta euforia de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial de manera general se puede clasificar en inteligencia artificial discriminativa y en inteligencia artificial generativa. Bueno, la inteligencia artificial discriminativa tiene el objetivo de analizar mejor los datos, es decir, está optimizado para analizar datos. Mientras que la inteligencia artificial generativa va un poco más allá. Además de analizar los datos, genera nuevos tipos de contenidos, nuevos resultados basado en el aprendizaje realizado. Bueno, pongamos en un ejemplo bastante sencillo. Si es que yo entrego mucha cantidad de fotografías de perros y gatos, la inteligencia artificial discriminativa lo que haría sería básicamente analizar cuál es un perro, cuál es un gato. Es decir, comienza a analizar cuáles son las características de un perro y un gato, y si es que yo le entrego nuevas fotografías, este ya podría adivinar qué es un perro y qué es un gato. Mientras que la inteligencia artificial generativa, además de analizar, comienza a generar nuevos tipos de contenidos. Por ejemplo, como ya entendió cuáles son las características de los perros y los gatos, ya puede generar una nueva imagen de perros y gatos. También puede crear una historia acerca de perros y gatos. Inclusive se puede crear una canción acerca de los perros y gatos. Por ejemplo, yo le pedí a una herramienta de inteligencia artificial que me ayudara con una canción acerca de la temática que estamos hablando en este momento, y en apenas 2 minutos me generó este resultado que quiero compartir con todos ustedes. En la clase del futuro brilla la verdad, con robots y humanos juntos sin ansiedad. La curiosidad en la mente es el motor, traspasando límites, con amor y con valor. Lev Vygotsky nos guía con su sabiduría, enseñando a volar en esta nueva armonía. Inteligencia artificial no es rival, es un aliado más en el sueño educacional. En la era digital aprendamos a crecer, entre bytes y píxeles nada que temer, con amor y verdad el mundo vemos cambiar. Enseñemos a nuestros hijos a soñar y volar. Bueno, esta es solamente una pequeña parte de la canción que me generó. Bueno, yo no soy experto en la música, pero para haber sido creado en apenas 2 minutos me parece una canción bastante fabulosa. Y aquí viene un poco el interés de la gente común. Antes, como habíamos indicado, la inteligencia artificial discriminativa lo que hacía era analizar datos. Y nosotros, como seres humanos, aceptamos que las computadoras, que los servidores, eran mejores para esa tarea. Por ejemplo, si es que nosotros le entregamos a las personas 1 millón de registros y le decimos que analice ese millón de registros en 10 minutos y que nos indique un poco las predicciones de nuevos datos, o que nos dé cierto tipo de análisis profunda, yo sé que las personas van a alzar los brazos y va a decir, ¿sabes qué? No lo podemos hacer. En cambio, una computadora sí lo puede realizar. Entonces nosotros aceptamos que las computadoras podrían analizar mejor los datos. Pero lo que hace la inteligencia artificial generativa sí causa un poco de preocupación y un poco también del interés de la gente, porque supuestamente esas áreas de creación de contenidos, como una canción como la que escuchamos hace un momento, la de crear un video, la de crear una arte digital, la de tomar una fotografía, pensamos que eran áreas creativas, que los seres humanos éramos mucho mejores. Pero herramientas como Sora, como VO2, como la que he utilizado en este momento para generar la canción, que se denomina Suno, por ejemplo, está demostrando que también la inteligencia artificial puede ser muy creativa. Y esta creatividad, entre comillas, para crear nuevos contenidos a través de la inteligencia artificial, comienza con el chat GPT, y por esta razón la inteligencia artificial generativa comienza a capturar la atención de la gente. Todos nosotros sabemos que en la actualidad ChatGPT
puede rendir mejor los exámenes que la mayoría de las personas comunes y puede pasar exámenes tan difíciles como el examen de medicina en Estados Unidos como el de derecho en Estados Unidos. También todos sabemos que la inteligencia artificial ha generado muchas imágenes, muchas fotografías y han ganado concursos internacionales de arte. Ya se utiliza la inteligencia artificial en creación de animaciones, ilustraciones y artes digitales y también ya genera videos tan realistas como la que vemos en este momento. Hace algunas semanas atrás, Google mostró su segunda versión de Veo y demostró que realmente podía generar videos realmente extraordinarios. También demostró que su herramienta de creación de videos era mucho mejor que el de su competencia directa, que es de OpenAI, el de Sora, y demostró que no cometía errores como la que está cometiendo en este momento OpenAI. De manera similar, también tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial para crear avatars. Por ejemplo, yo he creado un avatar de yo mí mismo con una grabación de un video de apenas 5 minutos y con este avatar yo ya puedo comenzar a generar nuevos contenidos basados solamente en texto y puedo hacerlo en diferentes tipos de idiomas. Por ejemplo, yo no sé hablar ruso, yo no sé hablar chino, pero puedo generar videos como este. Всем привет! Мне действительно приятно быть сегодня со всеми вами, чтобы поговорить о влиянии искусственного интеллекта на систему образования и о том, как мы можем подготовиться к этой тенденции. 大家好，今天能和大家一起讨论人工智能对教育系统的影响，以及我们如何为这一趋势做好准备。Bueno, no se preocupen, no he dicho malas palabras, pero como puedan darse cuenta, ya la inteligencia artificial no solamente te recrea, digamos, un video basado en un avatar, sino que lo hace tan naturalmente en diferentes idiomas. Recuerden que el aprendizaje de este avatar solamente lo hice con una grabación de mí mismo de apenas 5 minutos. ¿Cómo sería si lo hago el aprendizaje con una grabación mucho más larga? La inteligencia artificial nuevamente está invadiendo todas estas áreas que nosotros consideramos como creativas, el área del lenguaje, el área de imágenes, el área de la música, el área del video, y también ya está aplicándose esta tecnología de inteligencia artificial generativa en campos como la arquitectura para crear diseños, también en el área del comercio para que nos indique cuál es la ropa que mejor nos queda basado en nuestro aspecto físico, pero también en los gustos que tenemos cada uno de nosotros. Como ya habíamos indicado, se utiliza muchísimo ya en el área médica, en este caso una solución de la parte dental. También se aplica mucho en el área de la educación. Como todos nosotros sabemos, uno de los problemas en la educación es que existe solamente un profesor para un grupo de estudiantes, lo cual hace que se haga muy difícil que un profesor pueda verificar el nivel de avances de conocimientos que tiene cada estudiante. Es decir, es muy difícil entregar una educación personalizada. En cambio, utilizando diferentes herramientas de inteligencia artificial se puede lograr esto. Verificar cuáles son los avances de conocimiento que tiene cada estudiante. Inclusive se puede generar exámenes y contenido de aprendizajes individualizados para cada estudiante. En países como Corea del Sur, de donde soy, ya se están implementando textos basados en inteligencia artificial en las cuales se utiliza la tecnología para dar de alguna manera educación personalizada. Ya se está haciendo las primeras discusiones para utilizar estos textos de inteligencia artificial en los siguientes años escolares. También ya se está utilizando la inteligencia artificial para hacer razonamiento científico. Todos nosotros sabemos que herramientas como el ChatGPT o uno Pro ya está teniendo un razonamiento extremadamente avanzado. Ciertos estudios indican que este tipo de herramientas inclusive ya llega a un nivel de razonamiento y de conocimientos que inclusive superan personas especializadas en el área que tienen títulos de doctorados. Y obviamente está demostrando que la inteligencia artificial puede entregarnos un análisis de datos, un análisis de conocimiento tan interesante como los seres humanos. Bueno, la parte negativa de esta herramienta en este momento es su precio, porque uno tiene que pagar $200 al mes para poder acceder a la versión Pro de O1. Pero también hace muy poco tiempo atrás, también OpenAI hizo la demostración de Operator, que es su primer agente de inteligencia artificial. Y este agente de inteligencia artificial lo que hace ya no es crear contenidos, sino es crear acciones. Es decir, tú puedes pedir que realice la inteligencia artificial cierto tipo de acciones y este lo realiza por ti. Como lo estamos viendo en pantalla, lo que se solicitó es que se haga una reservación en un restaurante a las 7 de la noche. La inteligencia artificial, en este caso Operator de OpenAI,
Lo que hace es abrir un navegador en la nube, en el servidor de OpenAI, y comenzar a navegar las páginas en donde se puede hacer esta reservación y comienza a hacer la reservación por nosotros. El usuario no está interviniendo directamente, lo único que hizo fue pedirlo con la utilización de un texto, la reserva de un restaurante, y este ingresó al sitio respectivo para hacer la reserva y comienza a hacer la reserva respectiva. Y esta tecnología es extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque ya nosotros podemos pedir hacer diferentes tipos de acciones a la inteligencia artificial. Por ejemplo, supongamos que tú quieres irte de viaje. Entonces lo único que hace es pedirle, ¿sabes qué? Me puedes comprar un boleto aéreo para ir a la Ciudad de México la próxima semana en la aerolínea que sea la más económica, ¿sí? Y en clase turista. Y la inteligencia artificial lo que haría es comenzar a buscar en internet los sitios donde se venden tickets aéreos, por ejemplo, podría ser Expedia, ingresaría a Expedia y comenzaría a buscar los boletos aéreos con las condiciones que yo he entregado. Y esto ya está funcionando, que es lo más interesante. Si es que uno tiene ya el plan Pro, como habíamos indicado, de $200 mensuales, uno ya puede acceder a este servicio. La otra condición que está poniendo en este momento, como está a prueba en este momento todavía, es que el usuario tenga que estar ubicado en Estados Unidos. Pero esa condición no es difícil de cumplir porque podemos hacer uso de las VPNs para poder simular que estamos conectados desde Estados Unidos. Pero piensen todas las posibilidades que se tiene. Por ejemplo, para la gente que son creadores de contenidos, uno podría decirle, por favor, logueate a mi cuenta de X y haz una publicación. Y este lo haría por ti, de una temática específica. Podría decirles pedidos como tan complejas como, oye, ¿qué tal si es que haces un resumen de un contenido acerca de la educación utilizando la inteligencia artificial? Genérame una imagen utilizando mi Journey y también qué tal si me generas un video utilizando VO2 de Google y combina todos estos tipos de contenidos y por qué no me generas un contenido para publicarlos en Facebook. Y logueate a mi cuenta de Facebook y automáticamente publica este post que tú me generaste es por mí. Y esto lo haría automáticamente la inteligencia artificial de Operator de OpenAI. Y ya lo está haciendo. Todavía no es perfecto, pero está haciendo el trabajo bastante bien. En un próximo video les estaré un poco informándoles a ustedes de cómo funciona este operator y todas las posibilidades que se tiene y también las limitaciones que se tienen y también lo que también muchas personas deben estar pensando, las preocupaciones que se generan desde la perspectiva del campo laboral, pero también muy especialmente desde la perspectiva de seguridad y desde la perspectiva de privacidad. Ahora, la inteligencia artificial, como nosotros vemos, se utiliza mucho en Internet y en las computadoras. Pero la inteligencia artificial también se está extendiéndose de estos límites y está abarcando las áreas físicas, lo que se denomina la inteligencia artificial física. Ya se está aplicando en robots, por ejemplo, para cocinar. Como nosotros vemos en este momento, los robots utilizando la inteligencia artificial ya puede cocinar diferentes tipos de comidas. Bueno, esto no es el futuro, son cosas que ya está ocurriendo en muchos países y la comida preparada por estos robots que están instruidos con la inteligencia artificial son servidos también por robots de inteligencia artificial. Nuevamente, no son cosas totalmente nuevas y que son ya el día a día en muchos países como es el caso de Corea. Como todos nosotros conocemos, por ejemplo, en empresas de ventas al retail ya utilizan estos robots para manejar su inventario, por ejemplo, el caso de Amazon, Temu, Alibaba, Coupang, etcétera, hacen uso de estos robots autónomos para manejar el inventario en sus bodegas. Y también la entrega de los productos cada vez se hace más común entregar a través de estos pequeños carros autónomos. En caso de Corea, en ciertos sectores de la ciudad de Seúl ya se entregan, por ejemplo, productos, víveres, cafés, comidas, medicinas, utilizando estos tipos de carros. Es decir, ya no te llega un motorizado, un humano a entregar los productos, sino que te llega estos pequeños carritos para entregar los productos. También ya se está aplicando en muchos países, por ejemplo, en caso de Estados Unidos. Y muy pronto ya vamos a tener muchos robots autónomos, especialmente los humanoides que están causando muchas noticias. Todos sabemos que muchas empresas como Boston Dynamics, Tesla, Figure, etcétera, inclusive Samsung últimamente ha comprado una gran parte de las acciones de una empresa que se llama Rainbow Robotics para convertirse literalmente en una empresa de robótica. Y
Nuevamente, se aplica en otras áreas, como en el caso de los parqueos. Nuevamente, no estamos hablando del futuro, sino del presente. Y muchos de nosotros estamos esperando ya la comercialización, ya la puesta en marcha en la mayoría de las ciudades, lo que son los robotaxis. Por ejemplo, esta es la presentación que hizo Elon Musk hace algunos meses atrás de su robotaxi, de cómo se espera que Tesla introduzca a este mercado de movilidad como servicio, entregando carros totalmente autónomos para realizar los servicios de taxi. Todos nosotros sabemos que ya existen algunas ciudades del mundo en donde algunas empresas como Waymo ya están ofreciendo los servicios de taxis autónomos, pero todavía no es muy generalizado. Pero nosotros esperamos que a mediano plazo esto se pueda volverse algo muy común. También ha ocurrido algo bastante interesante a mi criterio en el CES de este año, como Nvidia mostró su plataforma de Cosmos, que es una plataforma para poder simular mundos reales en la computadora, es decir, hacer simulaciones de mundos reales utilizando las características de las leyes de la física que nosotros tenemos en el planeta. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla no son imágenes del mundo real, sino son imágenes simuladas, videos simulados en el mundo virtual. Y en ese mundo virtual nosotros podemos hacer cualquier tipo de experimentaciones y hacer posible que la inteligencia artificial pueda aprender, inclusive puede generar sus propios datos en estos mundos virtuales y acelerar el proceso de la creación de nuevos sistemas de inteligencia artificial. Y esto me parece extraordinariamente interesante. Y todos nosotros sabemos que estos avances de la inteligencia artificial están comenzando a ser aceptados, inclusive premiados en diferentes áreas, no solamente en el área industrial, en el área, digamos, de las empresas, no solamente en las áreas académicas, sino también en el área científica. Todos nosotros recordamos que el año pasado el Premio Nobel de Física lo ganaron estos dos profesores universitarios por su contribución a la inteligencia artificial, específicamente a las redes neuronales artificiales. Es muy interesante que expertos de la ciencia de la computación ganen el Premio Nobel de Física. Y algo similar ocurrió con el Premio Nobel de Química, donde dos personas, en este caso Hassabis Jumper, pertenece a la empresa DeepMind, ahora que pertenece a Google. Ellos ganaron el Premio Nobel de Química a pesar de que son nuevamente expertos del área de la ciencia de la computación porque crearon la inteligencia artificial, específicamente AlphaFold, para hacer predicción de estructuras de proteínas que va a servir para poder crear nuevos fármacos, nuevas soluciones en el área de la medicina. Entonces, por su aporte que realizaron no directamente en el área de la química, sino por los aportes de la creación de una inteligencia artificial que está aportando al área de la química, ellos ganaron el Premio Nobel de Química. Inclusive había muchísimos rumores que tal vez el Premio Nobel de Literatura sea ganada por OpenAI por haber creado ChatGPT, que está creando obras literarias y muchos libros que ya se están vendiéndose en Amazon. Pero por suerte, por lo menos el año pasado, el Premio Nobel de Literatura fue ganado por un humano todavía, una dama que se denomina Hangang de Corea del Sur. Pues aquí viene la pregunta que todos ustedes deben tener como padres de familias. ¿Cómo va a afectar todos estos avances tecnológicos de la inteligencia artificial en la vida de estos chicos? Bueno, existe un efecto positivo y un efecto negativo. Y el efecto negativo, comencemos, es que va a existir muchos cambios en el campo laboral y va a comenzar a existir muchas reducciones de puestos de trabajos que existen en este momento. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Oxford indica que el 47% de los trabajos que tenemos en este momento van a desaparecer para el 2033. Y una, digamos, una predicción similar lo hace en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que indica que el porcentaje de las profesiones que pueden verse afectados por la inteligencia artificial en este año va a ser el 28%. De aquí a 5 años va a verse afectado el 38% de todas las profesiones y en 10 años el 44% de todas las profesiones que tenemos en este momento. También el Fondo Monetario Internacional indica que esto es más grave en los países desarrollados que en los países en vía de desarrollo. Dice que en las economías avanzadas muy pronto se tendrá un grado de afectación de todos los trabajos hasta el 60% de los trabajos. En los mercados emergentes y en los países de bajos ingresos vamos a tener, digamos, unos cambios en la forma de trabajar en el 40% y 25% de las profesiones respectivamente.
Ahora, muchos de ustedes deben preguntarse, ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en el Caribe? Y el porcentaje de empleos que pueden verse afectados por la inteligencia artificial generativa en Latinoamérica y el Caribe es del 26 al 38% de todos los empleos. Y está asegurado que del 2 al 5% de los trabajos van a ser automatizados totalmente. Es decir, que ya no se van a requerir personas en esas áreas de automatización. Viendo los datos un poco más específicos de este informe de la Organización Internacional del Trabajo, conjuntamente realizado por el Banco Mundial, indica, estos un poco son los países que más se verían afectados, ¿sí?, por la inteligencia artificial generativa. Costa Rica, por ejemplo, se prevé que gracias a la inteligencia artificial va a existir un 14% de elevación en lo que es un aumento de la productividad, pero el 5% de los trabajos van a ser afectados directamente por la automatización y el 19% de los trabajos van a verse de alguna manera afectadas por la inteligencia artificial. Seguido por el Uruguay, seguido por Brasil, Chile también se ve bastante afectados con el 3% de la automatización, con el 20% de modificaciones en la forma como nosotros trabajamos. También México se ve bastante afectado, como ves en las cifras, también seguido de Colombia y obviamente creo que está bastante relacionado de alguna manera con la introducción de la tecnología en los países latinoamericanos. Y una cosa interesante es que los países que más avanzados están tecnológicamente son los que se ven más afectados, porque culturalmente ellos aceptan más rápidamente los cambios de tecnologías y también el nivel de productividad, el nivel de eficiencia en las organizaciones también afecta directamente porque también están dispuestos a utilizar estas nuevas tecnologías en los procesos reales de la organización. Bueno, algunas personas podrán estar un poco más feliz porque en sus países no se vean tan afectados como otros, pero igual, en algún momento la inteligencia artificial comenzará a afectar a la mayoría de los puestos de trabajo y nosotros debemos estar preparados ante ello. Pero también la evolución de la inteligencia artificial también trae un beneficio bueno que crea nuevas oportunidades. Por ejemplo, en un informe, McKinsey Company indica que para el 2030 la inteligencia artificial habrá creado entre 20 y 50 millones de nuevos empleos que están orientados a la parte tecnológica. De manera similar, Foro Económico Mundial, en un informe de hace algunos años atrás, indica que el 65% de los estudiantes que están estudiando en la primaria en este momento, cuando ellos se gradúen de las universidades y salga al campo laboral, van a estar trabajando en profesiones que no se han inventado todavía. Es decir, literalmente, 6 a 7 chicos que están en este momento en la escuela, ellos no saben en qué va a estar trabajando cuando se convierten en adultos. ¿Por qué? Porque sus profesiones en las cuales van a trabajar no se han inventado todavía. Es decir, que la evolución tecnológica va a ser tan rápida que va a comenzar a aparecer una gran cantidad de nuevas profesiones, nuevos puestos de trabajo que nosotros todavía no lo hemos formalizado. A corto plazo, ya estamos hablando de profesores que enseñen acerca de la inteligencia artificial, estamos hablando ya de analistas y científicos de datos, ya estamos hablando de gerentes de equipos humano-máquinas, pero a mediano y a largo plazo estaríamos hablando de profesiones tan extravagantes como especialista en ética de robots, guías turísticas espaciales, consultores de genética, etcétera. Y esto gracias a la evolución de la inteligencia artificial que te permite generar nuevos tipos de conocimientos, nuevos tipos de procesos, inclusive nuevos tipos de avances de tecnología en otras áreas. Entonces aquí surge nuevamente una pregunta para la gente que tiene hijos. Entonces, ¿cómo debo educar a mis hijos en esta era de la inteligencia artificial? Y creo que ya tenemos algunas ideas. Todavía no es una respuesta concreta porque es una evolución que realmente lo enfrentamos toda la humanidad, es algo totalmente nuevo, pero creo que deberíamos un poquito enfocarnos a qué tipo de habilidades deben desarrollar los niños, los adolescentes, para que puedan convertirse en líderes del futuro. Y una respuesta lo entrega la Asociación para las Habilidades Siglo XXI, que es una organización que trata de velar por el desarrollo de la educación en la sociedad. Y ellos, luego de haber evaluado las diferentes habilidades que deberían tener los estudiantes para convertirse en los líderes del futuro, ellos se enfocaron o indicaron que eran 4 habilidades que eran las más importantes que todo estudiante debe desarrollar. Uno es la creatividad,
el otro es el pensamiento crítico, critical thinking en inglés, comunicación y colaboración, la cual lo representa con las 4 Cs. Estas son las 4 Cs la que debe desarrollar cada estudiante. Así que vamos a analizar cada uno de ellos. Comencemos con la creatividad. Todos nosotros sabemos que la educación ha evolucionado muy poco si lo comparamos con la evolución que ha tenido la tecnología y la ciencia. Y todavía la mayoría de las instituciones educativas lo que hace es enseñar a escoger o repetir las respuestas que ya están predefinidas en los conocimientos de los profesores. Es decir, simplemente el profesor transmite los conocimientos y el estudiante recibe esos conocimientos y la forma de evaluar esos conocimientos es a través de los exámenes o a través de diferentes tareas en la cual ya la respuesta ya está predefinida. Y esta forma de la educación era muy importante y era muy válida hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque antes era difícil encontrar los conocimientos y obviamente las personas tenían que tener esta memorización de esos conocimientos porque los expertos eran aquellas personas que podían decir los conocimientos que ya existían en ese mundo. Muchas de las personas de mi generación van a coincidir que cuando se enviaba una tarea en la universidad, en el colegio, nosotros acudíamos a las bibliotecas a buscar los libros donde se encontraba ese conocimiento, porque esa era la única fuente de información. En aquellas épocas, la persona que tenía mayor cantidad de conocimiento en su cabeza era el erudito del tema, era el experto del tema porque podía repetir, entregarte los conocimientos que era muy difícil de ser encontrada o de ser accedida. Pero esta situación cambió mucho con la aparición del Internet, con los motores de búsquedas como Google. Google ya te permite buscar la información de una manera sencilla, pero sigue un problema, que la cantidad de información es extremadamente grande y obviamente es muy difícil para estas personas poder analizar toda esta cantidad de información. Y también existe la problemática que mucha de la información que se encuentra en Internet son parcialmente verdaderas, inclusive hay mucha información que es totalmente falsa. Entonces, obviamente, todavía se requiere de las capacidades de los estudiantes, los seres humanos, de poder analizar esa información, pero todavía sigue siendo muy difícil. Pero en la actualidad con la inteligencia artificial, con los avances importantes que hemos tenido en este área, ya el análisis de la gran cantidad de información también ya se hace bastante sencillo. Como muchos de ustedes conocen, con el Gemini Advanced, ¿sí? Con la versión de Deep Research, una persona puede hacer una pregunta. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo podría hacer un entrenamiento en el gimnasio? Y te da una respuesta bastante sencilla. Pero te da la opción de hacer una investigación acerca de ella. Y esta herramienta de inteligencia artificial lo que hace es buscar toda la información posible acerca del tema en Internet. Por ejemplo, hace la búsqueda de 46 sitios, como pudieron darse cuenta, y te genera un informe completo acerca de la pregunta que tú hiciste. Es decir, si es que antes nosotros teníamos que buscar la información y el motor de búsqueda te ayudaba a buscar la información, pero todo el análisis de la información era trabajo de las personas. Pero ahora la inteligencia artificial, en este caso como el Gemini con la opción de Deep Research, ya te permite crear un informe de una manera automática con la mayor cantidad de información que se encuentra en Internet. Si ustedes prueban esta herramienta, aunque es una versión pagada todavía que ofrece Google, pero ustedes pueden hacer el trial de un mes, es decir, ustedes se registran, ponen sus datos de su tarjeta de crédito, pueden probar un mes y cancelar antes de un mes y podrían probar esta herramienta muy avanzada que se tiene para poder hacer investigación. Inclusive yo he probado esta herramienta con ciertos temas de mi área de investigación en la universidad y realmente te generan reportes que ya se asemeja inclusive a papers, es decir, de artículos científicos, porque la información que es analizada por esta herramienta de inteligencia artificial realmente es grande y no solamente hace, digamos, un resumen de la información, sino que la inteligencia artificial también te hace un análisis, inclusive te da opiniones, inclusive te lanza preguntas de discusión acerca de una temática que estamos teniendo. Entonces, ahora, en esta era de la inteligencia artificial generativa que ya te analiza esta gran cantidad de contenidos, ya memorizar información o tener, digamos, habilidades básicas de análisis ya no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener? Tenemos que tener una educación en donde eduquemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a tener la parte creativa. ¿Y a qué me refiero? A realizar las preguntas que nunca se han realizado para que ellos puedan encontrar nuevos tipos de respuestas. Antes, hacer esto era increíblemente difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de que un niño puede ser muy creativo y pueda lanzar una pregunta,
que nunca se lo ha realizado o una pregunta muy interesante, encontrar la respuesta era extremadamente difícil, porque tenía que ir a la biblioteca, tratar de buscar todos los libros acerca de la temática o buscar en internet y analizar toda la información que se tenía. Es decir, hacer el análisis de datos nos consumía extremadamente gran cantidad de tiempo y esfuerzo, pero que ahora ya no lo necesitamos hacer nosotros porque lo hace la inteligencia artificial. Pues aquí también surge un poco de un malentendido. Muchas personas dicen, entonces, ya no debemos memorizar cosas, ya no deberemos estudiar mucho, porque la información, los conocimientos ya nos entrega la inteligencia artificial. Pero es todo lo contrario. A pesar de que la inteligencia artificial ya te realiza un análisis de la información, los seres humanos tienen que tener más cantidad de conocimientos en su cerebro. ¿Por qué? Porque tiene que analizar un resultado que ya fue analizado. Es decir, la inteligencia artificial ya te genera un contenido muy profundo de muchos conocimientos y el ser humano primeramente tiene que tener los suficientes conocimientos para poder entender eso, para poder verificar que no existan cosas incorrectas debido a la alucinación de la inteligencia artificial y también el conocimiento suficiente para poder aplicar los conocimientos que nos entrega la inteligencia artificial. Porque quien toma las decisiones al final va a ser los seres humanos basado en la información que nos entrega la inteligencia artificial. Así que a pesar de que la inteligencia artificial nos entregue los conocimientos de una manera rápida, el nivel de conocimiento de los seres humanos tendrá que ser superiores porque tendrá que criticar, tendrá que analizar la información entregada por la inteligencia artificial. Algo similar ya ocurrió cuando aparecieron los motores de búsquedas. Muchas personas indicaban que nosotros ya no teníamos que estudiar mucho porque tú pones la palabra o la frase y el Internet, el motor de búsqueda como Google, ya te buscaba la información. Pero nosotros nos dimos cuenta que fue todo lo contrario. Nosotros tuvimos que aprender mucho más cosas porque la información no servía simplemente un input para generar resultados mucho más complejos. Si tú piensas en el área científica, en el área tecnológica, hace 20 años, hace 30 años atrás, los trabajos que realizaban las personas comunes en las empresas de tecnología o de ciencia eran mucho más sencillas que las realizan en este momento, porque la cantidad de información, la cantidad de tecnologías que tenemos en este momento nos permite crear cosas mucho más complejas y ese es el futuro que nos espera. La inteligencia artificial no reducirá o, digamos, no disminuirá tu esfuerzo por los estudios, más bien esto será todo lo contrario. Tus conocimientos tendrán que ser mucho mayores en la era de la inteligencia artificial. Y esto se demostró de alguna manera con algunas actividades reales que se realizaron en algunas escuelas y colegios. Puedo poner un ejemplo en la que se realizó en una escuela de Corea, en donde a los niños de la escuela que estaban aprendiendo el proceso de la cristalización de la sal, le dijeron, oigan chicos, vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para poder aprender el proceso de la cristalización de la sal. Y le dijeron a los chicos que realicen un proceso de autoaprendizaje. Entonces los niños al principio lo que comenzaron a hacer es comenzar a hacer preguntas básicas de este proceso químico. Comenzaron a preguntar a la inteligencia artificial qué es la cristalización de la sal, cómo ocurre este proceso, y ellos comenzaron a aprender de una manera interesante interactuando con la inteligencia artificial. Ahora, cuando ellos ya acumularon la suficiente cantidad de información, conocimientos acerca de este proceso, y como veían que era bastante divertido la interacción que se tenía con la inteligencia artificial, los chicos comenzaron a hacer preguntas extremadamente complejas, como cuáles son los efectos de la sal cuando se utiliza para el teñido, o cómo varía la tensión superficial al cambiar la concentración de la sal utilizada como mordiente. Y son preguntas que hacían niños de la escuela gracias al aprendizaje que tuvieron con la inteligencia artificial. Entonces los niños, como ya tiene una herramienta en la cual puede buscar, inclusive analizar la información de una manera sencilla, ellos ya pueden comenzar a generar preguntas mucho más complejas, lo cual genera una creatividad muy interesante. Y para generar este tipo de preguntas también tenemos que crear una educación que sea multidisciplinaria, que sea transdisciplinaria. Es decir, si es que yo quiero hacer una pregunta muy creativa, no puedo concentrarme solamente en una temática, sino tengo que mezclar diferentes tipos de áreas científicas, áreas tecnológicas para poder hacer las preguntas. ¿Por qué? Supongamos un ejemplo. Si tú has acumulado mucha información o muchos conocimientos de programación, nosotros creamos programas normalmente para aplicarlos en otras áreas. Entonces tú tendrás que conocer la otra área para poder crear un programa. Pongo un ejemplo bastante sencillo. Si tú quieres crear un programa para poder realizar ventas en Internet, tendrás que conocer acerca de los procesos administrativos que están detrás de una venta. Entonces, una persona no tendrá
preguntas, digamos, interesantes que hacer si solamente conoce de programación y no conoce del proceso administrativo que se tiene en una ENTA. También hay que tener una educación transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque también tiene que entrar la parte cultural, la parte de los hábitos, la parte de la forma como actúan los diferentes pueblos de las diferentes naciones. Porque una solución que pueda funcionar en un país específica puede que no funcione en otro país por la parte cultural, la parte religiosa, inclusive la forma como vivieron todas sus vidas la población de ese país. Entonces la parte transdisciplinaria también es muy importante para que puedan hacer preguntas muy creativas y con ello encontrar las soluciones adecuadas. También los estudiantes en la actualidad tienen que desarrollar un pensamiento crítico. ¿A qué se refiere? Hay que desarrollar una habilidad para realizar las preguntas que tienen valor. Uno de los problemas más grandes que se tiene en la educación, en la mayoría de las instituciones educativas, es que los estudiantes no se les enseña a pensar por qué están aprendiendo cada una de las asignaturas o el contenido de las asignaturas. Y si un niño, un adolescente, no sabe por qué está aprendiendo física, por qué está aprendiendo química, por qué está aprendiendo biología, por qué está aprendiendo matemáticas, y no saben qué lo van a aplicar, o no ven las razones en las cuales se pueden utilizar estos tipos de conceptos, otro tipo de conocimientos, genera aburrimiento, es decir, genera un falta de propósitos. Entonces, cuando no hay un pensamiento crítico, no hay una motivación para estudiar. Y eso es lo que nosotros debemos inculcar en los niños, que cada estudiante sepa por qué está aprendiendo la ley de Newton, por ejemplo, por qué está aprendiendo el fotosíntesis, por qué está aprendiendo las diferentes funciones matemáticas, porque esto les sirve para poder cumplir cierto tipo de objetos, inclusive cierto tipo de sueños que pueda tener el estudiante. Por ejemplo, si un estudiante dice, wow, yo sí quiero estudiar ciencias naturales porque yo sí quiero crear un nuevo tipo de alimentos, porque yo quiero convertirme en un humanista que quiere ayudar a las poblaciones pobres. Y si es que yo puedo crear un alimento que sea mucho más barato, que sea mucho más nutritivo, tal vez puedo ayudar a estas personas pobres o inclusive a países con falta de recursos económicos. Entonces, esta motivación le hace a este estudiante comenzar a querer estudiar ciencias naturales, las diferentes áreas de conocimiento que estén correlacionados con este objetivo específico. Y eso también le permite generar nuevas preguntas para nuevas soluciones, es decir, generar un proceso de habilidades de creatividad, lo que habíamos indicado hace un momento. También un estudiante también tiene que tener sus habilidades de comunicación. Entonces nosotros sabemos un pensamiento, una idea no sirve de nada si es que no se lo sabe comunicar. Y esta comunicación podría ser verbal, podría ser escrita, pero también hay una habilidad muy importante dentro del proceso de la comunicación, que es la de escuchar. Como dijo Stephen Covey, indicó que la clave de la comunicación es escuchar primero y hablar después. Y obviamente generar esta habilidad de comunicarnos, no solamente de expresar nuestros pensamientos, de nuestras ideas, y sino también de ser pacientes y de escuchar, es una habilidad que debemos educar en las instituciones educativas y también dentro del círculo familiar. Y esta parte de la habilidad de la comunicación se está deteriorándose cada vez más por el tema de la tecnología, porque debido a la tecnología, la forma como nos comunicamos ha cambiado mucho. En la actualidad, la mayoría de la gente joven prefiere conversar o prefiere mantener la comunicación a través de herramientas virtuales. Por ejemplo, podría ser WhatsApp. Ellos prefieren mandar mensajes que tener una comunicación presencial viéndonos las caras. Y esto obviamente va deteriorando sus habilidades de comunicarnos adecuadamente, de expresar los sentimientos, de expresar los pensamientos. Y una cosa que sí preocupa mucho a la comunidad es el tema del screen time. Bueno, el screen time es un término en la cual se mide la cantidad de horas que una persona pasa utilizando un dispositivo electrónico al día cuando está despierto. Y el promedio anual en este momento es de 6 horas 37 minutos. Es decir, cada persona al día pasa 6 horas 37 minutos utilizando un teléfono, utilizando una computadora. Y obviamente la mayoría parte de ese tiempo no se tiene una comunicación con otra persona, lo cual hace que se haga muy difícil el desarrollo de las habilidades de comunicación. Inclusive con el desarrollo de la inteligencia artificial se espera que el screen time se aumente. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos relaciones sociales, cuando tenemos reuniones, tenemos estas dos situaciones.
Primero, las personas no quieren sentirse solos, por eso se reúnen entre amigos, se reúnen con la familia, se reúne con grupos dentro de la sociedad. Pero cuando uno se reúne con la gente en la sociedad, genera también un aspecto interesante que también es un poco incómodo, porque yo no puedo comportarme como yo me comporto cuando estoy solo, no puedo hacer las cosas como me da la gana, porque obviamente tengo que pensar en la otra persona y también existen ciertos tipos de ética, inclusive moral, de cómo deberíamos comportarnos cuando estamos en la sociedad. Esto genera un poco de incomodidad. Pero en cambio, si es que una persona solamente pasa solo, puede estar súper cómodo porque puede hacer lo que le da la gana porque está solo, pero también genera el sentimiento de soledad. Ahora, ¿qué pasaría si es que aparece una solución de inteligencia artificial que ya pueda tener una conversación y se siente realmente como si fuera un ser humano? Ya no se siente tan máquina, como si está pasando todavía en este momento. ¿Qué pasa si aparece una inteligencia artificial realmente que se sienta como una persona? Y cuando tú mantienes esa conversación, no sientes ninguna diferencia con una persona, pero la inteligencia artificial, como nosotros sabemos, va aprendiendo. Va aprendiendo de tus gustos, lo que te gusta, lo que no te gusta, cuáles son las cosas que te apasionan, cuáles son las cosas que estás interesadas, lo cual significa que la inteligencia artificial te va a generar una conversación mucho más divertida, de mucho más interés para ti, porque vas entendiendo tus gustos. Y la inteligencia artificial sí va a querer complacerte porque fue creado para eso, para dar, digamos, placer, para que se enfoque literalmente en la persona, en el dueño del sistema de la inteligencia artificial. Pero cuando nosotros tenemos una reunión humana, con seres humanos, no pasa eso por esta, digamos, característica de alguna manera de la mayoría de las personas de ser un poco egoísta, uno quiere hablar de sus intereses, quiere hablar de las cosas que le gusta a cada uno de ellos. Y muchas veces las personas no escuchan las cosas o las opiniones de las otras personas. Inclusive esto también genera a veces un poco de heridas sentimentales por estos roces que se pueda tener en las conversaciones. En cambio, con la inteligencia artificial tú no vas a tener eso. Porque tú le puedes decir las verdades a la inteligencia artificial, cómo debe cambiar y este va a ir adaptándose a tus gustos. Entonces, si es que tú encuentras una inteligencia artificial que te conversa como si fuera una persona y no sientes la diferencia, pero sientes mayor nivel de diversión, mayor nivel de placer, mayor nivel de satisfacción, obviamente vas a pasar más tiempo con la inteligencia artificial. Y esto puede generar que la gente comience a acostumbrarse a conversar con la inteligencia artificial y no a conversar con otros seres humanos. Creo que muchos de ustedes deben haber visto esta película Her, en donde el protagonista comienza a conversar con el sistema operativo de un teléfono con funcionalidad de inteligencia artificial y logra inclusive a enamorarse de esta inteligencia artificial. Y este tipo de cosas que parecía toda una ciencia ficción cuando apareció, digamos, esta película, a mi criterio, se ve muy cercano a la realidad. A mediano plazo, creo que nosotros ya vamos a tener inteligencia artificial conversacionales que van a parecer mucho a los seres humanos y mucha gente va a tener esta conexión sentimental con la inteligencia artificial. Y piénsese en un futuro a mediano plazo, a largo plazo, en donde una persona diga, oye, mi mejor amigo es tal personaje de inteligencia artificial, mi novia mi novio está el personaje de la inteligencia artificial. ¿Qué le pasaría a ustedes si es que sus hijos, sus hijas, viene con un robot cogido de la mano y le dice, te presento a un novio, a mi novia, con la cual me quiero casar? Muchos de ustedes tal vez están riéndose porque suena bastante a ciencia ficción, pero quién sabe, de aquí a 20 años, a 30 años, pueda ser una realidad y tal vez la Asamblea, el Congreso de los países esté discutiendo acerca de una ley en la cual se aprueben matrimonios entre humanos y máquinas. Ahora parece bastante divertida, bastante alocada, pero no sé si estaríamos indicando que sería alocado de aquí a 20, de aquí a 30 años en el futuro. También tengo que desarrollar la habilidad de la colaboración, porque nosotros nunca trabajamos, o por lo menos en los proyectos más importantes no trabajamos solos, sino que trabajamos en grupo. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Lo cual nos indica que cuando nosotros trabajamos en grupo, generamos una sinergia que genera resultados mucho más importantes. Y esa es una habilidad muy importante nuevamente en la era de la inteligencia artificial, porque la gente se está acostumbrándose a trabajar solo utilizando las herramientas tecnológicas y está perdiendo esta habilidad de cómo colaborar, trabajar con otras personas y también de cómo ser líderes, de cómo organizar el trabajo, de cómo conectar las ideas de las personas,
etcétera, etcétera. Entonces, estos son los 4 habilidades que esta asociación indicó que debe desarrollar los líderes del futuro. Pero yo, como una contribución adicional, ¿sí? Como un análisis que yo he realizado, también considero que es muy importante añadir 4 Cs adicionales, 4 conciencias que nosotros debemos desarrollar como seres humanos. Bueno, estos son términos creados por mí, basado en el análisis que yo he realizado con el desarrollo económico y tecnológico que ha tenido mi país, que es Corea del Sur. Entonces, quiero explicar un poco acerca de estos tipos de conciencias basado en el ejemplo de Corea del Sur. Bueno, doy el ejemplo de Corea del Sur no porque sea mi país natal, bueno, sí tiene algo que ver, pero es más porque Corea es un ejemplo que se estudia mucho debido a la particularidad que ha tenido en su historia. Todos nosotros sabemos que en los años 50, durante y después de la Guerra de las Coreas, Corea era uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita de $67 anuales. Pero después de 60, 70 años, en menos de un siglo, en menos de 2 generaciones, ahora se ha convertido en uno de los países más desarrollados del mundo, con un PIB per cápita que ya se acerca a los $35,000. Pues obviamente es un caso bastante especial porque no ha habido muchos casos en donde un país que recibía cooperación internacional, ayuda internacional, y actualmente está dando cooperación y ayuda internacional a otros países. No ha habido casos realmente tan extraordinarios en donde un país se ha desarrollado tan rápidamente de tanta pobreza a tener un desarrollo no solamente económico, sino también un desarrollo tecnológico. ¿Quién no conoce Samsung? ¿Sí? La empresa que vende más teléfonos inteligentes en este momento. ¿Quién no conoce LG Electronics? ¿Quién no conoce un carro de Hyundai? ¿Quién no conoce un carro de Kia? Etcétera, etcétera. Y obviamente un país que hace 60, 70 años pedía ayuda y que se moría de hambre y que puede haber desarrollado tecnología tan desarrollada en este momento es un caso que debemos estudiar. Entonces comencé a estudiar por qué Corea se pudo desarrollarse tan rápidamente y, por ejemplo, en los países latinoamericanos, sí, a la cual yo quiero extremadamente mucho, ¿por qué no ha podido desarrollarse a pesar de que tiene muchos recursos naturales, que por cierto Corea no lo tiene? Y segundo, Latinoamérica también cuenta con un talento humano extraordinario, pero ¿por qué no ha podido desarrollarse? Y eso es un poco el análisis que he realizado en una parte de mi vida profesional. Obviamente se basa en diferentes factores, pero uno de los factores que yo considero muy importante que se enfocó en Corea es la educación. Y la educación en Corea es una cosa extremadamente importante. Y es tan importante que las personas realmente dedican mucho esfuerzo y mucho tiempo para poder acumular conocimientos y utilizar esos conocimientos. Me gustaría compartir un pequeño video en la cual se muestra qué tan es importante la educación para los coreanos y qué tanto esfuerzo y dedicación de tiempo le entrega a esta área para poder haber desarrollado tan rápidamente en este país. 대학교에 진학하는 게 얼마나 중요한가요? 거의 인생의 한 절반은 결정한다고 볼 만큼. 절반씩이나. 네. 20대의 친구들 만나면 가장 먼저 물어보는 게 어디 학교 다니냐? 그 고등학생들의 일상 생활이 어떻게 돼요? 야간 자율학습이라고 학교 이제 다 끝나고 한 10시에서 11시까지 남아가지고 공부를 하는 거예요. 아침 일찍 학교를 가서부터 학교 끝난다고 끝이 나는 게 아니라 이제 학원도 가고 이러니까 입시생들을 위한 학원들은 거의 밤늦게 11시 아니면은 12시까지도 공부를 하는 경우도 있어요. 고등학생 때 공부를 얼마나 많이 하셨어요? 예를 들어서 하루에 잠 몇 시간 주무셨어요? 전 잠이 많은 편이라서 한 6시간에서 8시간 잤던 것 같아요. 잠이 6시간 자는 게 많이 자는 거예요? 네. 지금 공부하면은 미래의 남편의 얼굴이 바뀐다? 이런 말이 있어요. Entonces, como pueden darse cuenta, la gente coreana realmente dedica mucho tiempo a los estudios. Para ingresar a las universidades, como dijeron, la dormilona dormía apenas 6 horas diarias para poder prepararse al ingreso de las universidades. En Corea realmente dedican a la educación mucho tiempo y lo toman realmente en serio. Es decir, la cantidad de información que ellos reciben acerca de la educación y el esfuerzo que ellos ponen en acumular conocimientos en temas de la educación es extremadamente alta. Entonces, el nivel de conocimiento es la base fundamental, es algo básico en su vida estudiantil.
Entonces, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo a los estudios, a tratar de acumular los conocimientos en el área STEM, en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es una base común con la cual comienza la educación. Pero además de eso, Corea también ha inculcado estas cuatro conciencias que habíamos indicado. La conciencia social, la conciencia política, la conciencia económica, la conciencia tecnológica. Y la mayoría de los estudiantes universitarios, por ejemplo, de Corea, ya mantienen un nivel de conciencia extremadamente alta en estos cuatro factores que lo he llamado las cuatro Cs adicionales. Bueno, en esta charla nosotros vamos a enfocarnos solamente en dos, en la conciencia social y en la conciencia tecnológica, que están más correlacionados a la era de la inteligencia artificial. En un próximo video estaré profundizando mucho más acerca de estas cuatro tipos de conciencias y vamos a hablar un poco de qué se trata también la conciencia política y la conciencia económica. Entonces, comencemos. ¿Qué es la conciencia social? Bueno, la conciencia social es un concepto bastante básico. Por ejemplo, en Latinoamérica creo que a la mayoría de ustedes deben haberles pasado cosas como esto. Tú estás caminando por la calle, estás caminando por el paso peatonal, por la vereda, y viene un grupo de estudiantes, un grupo de chicos, un grupo de mayores que están conversando entre sí. Todos ellos saben que el paso peatonal, la vereda, es un camino de doble vía. Pero como ellos vienen en grupo y están obviamente ocupados teniendo una conversación, obviamente no se hace a un lado y la persona que va solo tiene que bajarse de la vereda para que los chicos pasen y luego vuelvan a subir a la vereda. Creo que a todos nos ha pasado esto. Y esto no es porque este grupo de personas que va conversando es realmente mala o es el Satanás y dice, yo quiero que esta persona se baje de la vereda y tenga el peligro de tener, digamos, accidente con el automóvil, sino simplemente es porque están ocupados haciendo la conversación y simplemente a pesar de que vio a la persona que venía al frente, nunca se le ocurrió que tenían que hacerse a un lado, ¿sí? Para que esta persona también pueda pasar. ¿Por qué? Porque no ha recibido una educación de cómo debe comportarse una persona en la sociedad. También es bastante común que las personas pasen en rojo. ¿Por qué? Porque simplemente están apurados. También es muy común que las personas pasen, sí, pasando los peligros, como vemos en este momento en las calles, a pesar de que hay un puente peatonal. Y es bastante gracioso que el perro se esté pasando por el puente peatonal y las personas estén cruzándose peligrosamente por la carretera. Y también es bastante común ver situaciones como esta, donde las personas hacen daño a los bienes públicos. Y esto nuevamente se debe porque en la educación no se ha incorporado de educar cómo comportarse en la sociedad. Esto significa tener solidaridad, empatía, respeto, tener disciplina, tener un sentido de responsabilidad, honestidad, etcétera. Creo que todos ustedes deben haber escuchado que en muchos países asiáticos se educa de que después de clases ellos tengan que hacer la limpieza de las aulas de clases, de los pasillos, inclusive de los baños. Y esto no es porque la institución educativa quiera ahorrarse el dinero, el presupuesto de limpieza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño de primer grado, un niño de segundo grado, que tiene, ¿qué será? 6 años, 7 años. ¿Qué tan limpio puede dejar el aula de clase? ¿Qué tan limpio puede dejar el baño? Entonces, ellos después de hacer la limpieza, viene realmente el personal de limpieza a terminar el trabajo o a hacer bien el trabajo. Entonces, ¿por qué les obliga a que realice el proceso de limpieza? Es para educar el tema de responsabilidad, para hacer entender a cada niño, cada adolescente, que cada accionar que ellos hacen en la sociedad puede tener un efecto positivo, pero también puede tener un efecto negativo. Es decir, si ellos ensucian el baño, existe una persona que lo limpia. Y a tener digamos, experiencia de lavar el baño, de limpiar el baño, hace entender que si ellos se ensuciaron, wow, esto genera un efecto negativo en la sociedad. Pero si utilizo el baño de una manera, digamos, responsable, limpia, obviamente el baño va a estar limpio y esto genera un efecto positivo. Entonces, esta educación práctica que los pueda sentir en carne propia, se genera un sentido de responsabilidad bastante grande. Y creo que es una herramienta bastante útil que se tiene en muchos de los países asiáticos de utilizarlo para poder hacer entender este criterio de responsabilidad. Yo recuerdo claramente cuando era niño, limpiábamos los pasillos, las aulas de clase, inclusive nos divertíamos haciendo ese proceso. También está bastante orientado a la parte de orden y disciplina. También se le encarga la responsabilidad a los estudiantes que mantengan el orden de la disciplina. Se va rotando, los profesores van asignando a estudiantes para que puedan convertirse en una especie de policía que pone orden en
en el aula de clase y también en los pasillos. Entonces ellos dicen, no corras en el pasillo. Bueno, camina por el lado derecho y deja que pase la otra persona también. No hagan mucha bulla porque están cerca del aula de clases. Entonces, esto genera un sentido nuevamente de orden y disciplina, pero también se le enseña a ser autoridad. Pero ser autoridad que sea compasivo y que tenga esta empatía con las personas en las cuales se está ordenando. Entonces un niño recibe esta autoridad de poder ordenar, camina por la derecha, a silencio, pero también como ellos luego vuelve a ser parte de un estudiante común y corriente que en este momento no tiene la autoridad, también siente qué cosas deberías hacer y qué cosas no deberías hacer cuando uno es autoridad. Y eso obviamente genera sentimientos positivos, inclusive genera menores niveles de sentimientos de corrupción porque sabe, ha experimentado cuando una persona es obviamente autoridad y cuando no es autoridad. Y sabe que no debe tomar decisiones raras o no adecuadas porque también ha sentido la otra cara de la moneda. Y cuando nosotros unificamos este sentido de responsabilidad, orden y disciplina, generamos ese sentido de empatía y conocemos qué es lo que están sintiendo las otras personas, también genera un hábito o un sentimiento muy positivo que es la honestidad. Por ejemplo, vamos a ver un pequeño video en donde se hace un experimento social, en donde un chico a propósito deja caer un billete más o menos de $50 de Estados Unidos y ve la reacción de la gente en las calles de Corea para verificar cómo ellos se comportan ante esta tentación de tomar o no este billete que se ha caído. Y estos son los resultados que se tuvo en este experimento social. But then this happened. 네, 감사합니다. 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 네. 네, 감사합니다. 혹시 왜 주워줬는지 여쭤봐도 될까요? 남의 돈이죠. 감사합니다. 제 거예요? 네. 네, 감사합니다. 왜 그렇게 급하게 뛰었어요? 가실까봐. 근데 만약에 제가 진짜 뛰어가지고 막 시야에서 이렇게 사라졌으면 어떻게? 같이 따라가죠. 끝까지요? 제가 떨궜어요? 감사합니다. 내가 가져야겠다 이런 생각을 할 수도 있잖아요. 근데 안 그러고 이제 도와주신 이유가 사람이 돈이 떨어지면 다시 줘야 되잖아요. 큰 돈이니까. 너무 고마워요. 하이파이브 한 번씩. 아유, 고마워요. Entonces, como pudieron darse cuenta, la gente reacciona inmediatamente. O sea, no duda en ningún momento de querer quedarse con ese dinero. Y esto es obviamente una cosa bastante interesante, cómo la educación puede hacer que la gente se vuelva tan honesta. Y yo suelo decir, en caso de Corea, la educación hace que nos laven el cerebro para tener un sentido de pertenencia a la sociedad y para ser honesto. Por ejemplo, tú si vas de viaje a Corea, tú puedes ir a una cafetería común y corriente y tú puedes dejar la billetera sobre la mesa y puedes salirte de la cafetería, darte una vuelta, ¿sí? Por 10 minutos y vuelves a la cafetería y vas a encontrar la billetera en la misma mesa en donde lo dejaste. Porque obviamente el nivel de honestidad, el nivel de seguridad que existe es extremadamente alto y esto es a mi criterio en gran parte debido a la educación que se recibe. También hay que generar una conciencia social basada en la empatía, en la solidaridad y el compromiso social. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo bastante claro. En 2007, en Corea, en una de las playas de Corea, hubo un accidente de un buque que transportaba petróleo y hubo un derrame de más de 12,000 toneladas de crudo. Y obviamente, como pueden ver la fotografía, la playa realmente queda así de sucio, así de negro. Los especialistas ambientales indicaron que para volver a la normalidad se demoraría de 5 a 10 años. Y cuando escucharon esta noticia, los coreanos actuaron de esta manera. Es decir, fueron a trabajar de voluntarios,
sacando su tiempo libre después del trabajo, después de los estudios. Inclusive había muchas personas que iban de otras ciudades a ayudar en la colaboración. Inclusive muchos colegios prefirieron irse de viaje estudiantil a esta playa a ayudar a la limpieza. Inclusive hubieron muchos casos de personas que prefirieron ir de luna de miel a la playa para ayudar en el proceso de la limpieza. Es decir, todos colaboraron para sacar adelante esta playa para que se vuelva limpia. ¿Por qué pasó esto? Porque obviamente esta era una ciudad turística y cuando las personas vieron esta noticia dijeron, ¿cómo van a vivir la gente de esta población si es que está llena de petróleo? Ayudemos de alguna manera en lo poco que nosotros podamos hacer para tratar de sacar de esta crisis lo antes posible. Y cuando existe este sentimiento de empatía y solidaridad, inclusive de compromiso social, los resultados aparecen. Más de 1 millón de voluntarios participaron en la limpieza y en lo que las personas consideraban que era casi imposible que se pueda limpiar la playa tan rápidamente, en apenas 3 meses ya había resultados totalmente visibles de una playa limpia. Y en este momento ya la calidad, inclusive del agua de la playa, es igual, o inclusive mejor, antes de que el accidente. Entonces es una cosa bastante interesante de que cuando se educa a los niños, a los adolescentes, con una conciencia social, la gente comienza a aportar a la sociedad. Hay una palabra que me parece muy interesante en Corea que se llama Uri. Uri significa nosotros. Por ejemplo, en la cultura anglosajón, en la cultura occidental, e inclusive en la cultura latinoamericana, la gente se expresa más con el yo y con el mí. Dice, ah, esta es mi universidad, esta es mi escuela, este es mi carro, esta es mi familia, este es mi hijo, este es mi juguete. Bueno, se expresa bastante con el mí. En cambio, en Corea, la gente se expresa más con el uri, es decir, con el nosotros. ¿Qué significa? La gente dice, esta es nuestra universidad, esta es Uri escuela, esta es Uri familia, este es Uri carro, etcétera, etcétera. Inclusive hay una frase que me parece bastante chistosa si lo traducimos al español. Inclusive cuando una persona presenta a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, uno dice, este es Uri esposa, este es Uri esposo. Obviamente la esposa de esta persona no es nuestra. Pero se lo expresa de esa manera porque se indica que esta persona, a pesar de que es mi esposo y mi esposa, es un actor, parte de la sociedad y pertenece a esta conciencia social. Inclusive en la parte idiomática colabora muchísimo para tener esta conciencia social. También, como habíamos indicado, debemos desarrollar en nuestros niños y adolescentes una conciencia tecnológica. ¿A qué me refiero con la parte de la conciencia tecnológica? Por ejemplo, en Ecuador, sí, donde estoy en este momento, pero en toda Latinoamérica, esto es una verdad absoluta, que la mayoría de las personas tienen acceso a la tecnología. Tiene acceso a un teléfono móvil, tiene acceso a un teléfono inteligente, tiene acceso a una computadora y una conexión de Internet. Las estadísticas lo indican. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, más del 96% de la población tiene acceso a un teléfono móvil, más del 80% de la población tiene acceso a un Internet y más del 69% de las personas ya están haciendo uso de las redes sociales. Es decir, que las personas comúnmente ya tienen acceso a la tecnología. Pero el problema de la educación de alguna manera es que se le está enseñando a ser usuarios de tecnología. Se le enseña cómo utilizar las herramientas tecnológicas, pero muy pocas veces se enseña a ser productivos con la tecnología. Es decir, cómo utilizar la tecnología para ser más eficientes, más productivos, peor, a enseñarles cómo utilizar la tecnología para crear nuevas tecnologías. Entonces, yo sé que es muy importante enseñarles a utilizar las herramientas tecnológicas, pero a mi criterio es mucho más importante es cómo nosotros podemos reflexionar de cómo podemos utilizar la tecnología para crear nuevas tecnologías y para crear procesos mucho más óptimos, mucho más eficientes. Y aquí viene lo que habíamos indicado, las 4C, de la creatividad, de la parte de pensamiento crítico, la parte de lo que es la colaboración y la parte de la comunicación. Entonces, ¿por qué nosotros aplicamos estas dos 4Cs? Es decir, lo que habíamos indicado, la creatividad, la parte del pensamiento crítico, la parte de comunicación, la parte de colaboración y las 4 conciencias, es decir, la parte de la conciencia social, la parte de la conciencia política, la conciencia tecnológica y la conciencia económica. Y esto no lo estamos aplicando solamente para ser una persona egoísta. No es para simplemente yo quiero estudiar, yo quiero ser el mejor estudiante, para ir a la mejor universidad y conseguir el mejor trabajo y ganar mucho dinero.
si no es para tratar de crear una población en la cual se quiera crear un mundo mejor donde todos podamos tener una vida mejor. Y cuando se educa bien a nuestros hijos, cuando se educa bien a la juventud, se generan resultados como esta. Este es un caso real de una escuela de Corea nuevamente, en donde se había creado un pequeño cultivo donde se cosechaban verduras, vegetales. Y lo que indica en el letrero es lo siguiente: los cultivos cosechados en este lugar serán donados a un asilo de ancianos. Y obviamente este cultivo fue generado para poder poner en práctica los aprendizajes de ciencias naturales que los estudiantes recibían y decían, wow, cómo nosotros podemos mejorar la calidad del suelo y si es que ponemos ciertos componentes mejora, si es que no existe agua, las plantitas mueren, necesitamos de luz, necesitamos el proceso de fotosíntesis, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se le dio un propósito, no solamente de acumulación de conocimiento, sino de crear una producción de vegetales para ayudar a gente necesitada, en este caso de asilo de ancianos, se genera un propósito y un objetivo en los estudiantes. Y los estudiantes, como ya tienen un objetivo que quiere cumplir, es decir, mejorar la producción del cultivo para ayudar de mayor manera, ellos se ven mucho más motivados en acumular los conocimientos que se va a aplicar en este cultivo. Inclusive muchos de los estudiantes ya trataban de implementar cosas como el smart farming, haciendo la parte de multidisciplinaridad para poder verificar qué tipo de sensores podemos utilizar para capturar la información, tanto de humedad, de la calidad del suelo como de la luz, que sean óptimos para mejorar la producción. ¿Y qué tal si es que utilizamos cierto tipo de actuadores para regar automáticamente, para entregar los nutrientes de las plantas, para mejorar la producción? Es decir, cuando nosotros entregamos un propósito a la educación, a los proyectos de educación, se genera mucho más conocimientos, inclusive se genera mucho más proactividad de los estudiantes para generar mucho más conocimientos y mucho más soluciones de mejor calidad y de más provecho. También me pareció muy interesante un ejemplo que escuché en una escuela de Silicon Valley. Bueno, un niño propuso un proyecto bastante interesante dentro de su escuela debido al fallecimiento de su abuelito que murió por un paro cardíaco. Entonces el niño, muy triste, comenzó a averiguar por qué había fallecido su abuelito. Entonces él comenzó a investigar acerca de la temática y quiso entender cómo es el proceso, digamos, de una operación, de una cirugía de corazón. Y lo que él hizo no solamente es quedarse con los conocimientos del proceso, sino también quiso aplicarlo a su nivel, que estaba en una escuela. O sea, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Lo que comenzó a hacer es utilizar las impresoras de 3D para imprimir un corazón. Y luego utilizaron las pequeñas mangueras para tratar de simular las venas y las arterias y puso todos estos componentes dentro de un robot hecho de cartón y utilizó los diferentes componentes electrónicos como Raspberry, como Arduino y como pequeñas cámaras para tratar de crear todo un sistema de operaciones a corazón abierto. Entonces ellos pusieron, bueno, los niños, con el liderazgo de este chico, comenzaron a aplicar sus conocimientos de programación, de circuitos electrónicos, inclusive de design thinking, para poder generar este sistema de operación de cirugía de corazón abierto. Entonces, viendo este tipo de cosas, me gustaría preguntar a todos ustedes que tienen hijos, ¿qué les gustaría? ¿Hacer que sus hijos se conviertan en estudiantes que solamente responden a las preguntas ya preestablecidas o que se conviertan en estudiantes que diseñan su propia clase y encuentran sus propias respuestas y nuevas respuestas? Y creo que todos queremos que sea la segunda. Bueno, la inteligencia artificial va a traer cambios importantes, que va a ser muy incómodo para muchas personas. Pero también hay que entender muy claramente si es que nosotros desarrollamos las habilidades adecuadamente, va a generar muchas oportunidades para las personas que están preparadas. Y es una cosa bastante interesante de que todavía Latinoamérica no se ha desarrollado como nosotros queramos, considerando que hay un talento humano realmente extraordinario. Bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar y también vivir en muchos países latinoamericanos y realmente la gente latinoamericana tiene mucha capacidad intelectual, tiene mucho protagonismo en sus trabajos cuando están fuera de sus países de alguna manera, pero no logra desarrollar todavía las habilidades suficientes dentro de sus países para hacer que su país se desarrolle. Entonces yo le invitaría a todos ustedes que gritemos esta frase:
no solamente cuando juega la selección de fútbol de cada uno de sus países, o la de básquetbol, la de béisbol, cual sea el deporte preferido en sus países, sino que gritemos esta frase, bueno, en el lugar de los estudios, en el lugar del trabajo, en el momento que educamos a nuestros hijos, en el momento que educamos a nuestros estudiantes, en el momento que compartimos y que contribuimos en la sociedad. Y en el momento que nosotros hagamos eso y saquemos el máximo provecho de nuestras capacidades, basado en las habilidades que nosotros hemos mencionado en el video de hoy, creo que Latinoamérica será una potencia mundial que pueda superar a cualquier país o cualquier región. Me gustaría terminar el video del día de hoy con una pequeña frase de Nelson Mandela que dijo que la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Así que utilicemos la educación para poder convertir a cada uno de nuestros países en una potencia no solamente económica, no solamente tecnológica, sino una potencia humana que vele por el beneficio común de toda la sociedad. Realmente fue un gusto haber compartido este video acerca de la educación y de cómo nosotros podemos desarrollar ciertas habilidades en nuestros niños y adolescentes para crear una sociedad que esté preparado para la inteligencia artificial. Bueno, soy profesor universitario y también comunicadores en temas de tecnología y espero poder verles nuevamente a todos ustedes en mi próximo video. Nos vemos pronto.